Muchísimas gracias, Alfonso, por estar con nosotros en este primer hangout del Festival Internacional de Cine de Morelia. Es un gran honor. La verdad es un privilegio abrir el festival con esta película que para mi gusto es una obra maestra. La verdad es que me siento halagadísima de poder abrir este festival con esta película que seguramente va a marcar un hito en la historia del cine. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniela. Bueno, esta película es muy distinta a todo lo que has hecho. ¿Por qué escogiste una historia que ocurre en el espacio? Creo que lo principal fue que Jonás y yo vimos, Jonás Cuarón, coescritor, vimos las posibilidades metafóricas del espacio. Y la primera imagen que tuvimos fue de un astronauta girando hacia el vacío. Y ahí estaba claramente, en esa imagen creo que ya había una fuerza metafórica. O sea, si tú tienes un personaje que está girando y a la deriva en el vacío, alejándose de la comunicación y de la relación humana, viviendo en su propia burbuja, víctima de sus propias inercias. O sea, ya empezaba a ver algo. Además tienes un personaje que está entre la tierra donde hay vida, ¿sabes? Y el vacío donde hay la nada, ¿sabes? Entonces ya tienes inmediatamente, había una posibilidad de hacer una película donde el espacio exterior sea lo mismo que el espacio interior. Sí, no, es una premisa realmente fascinante. Y bueno, háblanos un poquito cómo fue el proceso de escribir esta película con tu hijo, Jonás, porque has colaborado juntos, ¿no? Hicieron Bueno, lo de Shock Doctrine antes, ¿no? La otra parte es eso, sí. Era un impulso también de Jonás, porque el otro aspecto del espacio es que no hay lugar más hostil. O sea, la vida ahí no tiene sentido que gente esté ahí, porque no es sostenible para la vida. Entonces ya creaba un escenario de peligro. Y la cosa que quería Jonás, porque yo había leído un guión suyo que se llama Desierto, que él está preparando para dirigir ahora, y me le dio para que yo le diera notas, y le dije, no tengo notas, pero ayúdame a escribir algo así. Y lo que es que es una historia donde la línea narrativa es muy simple. En este caso están en el espacio y tienen que regresar a la Tierra, pero la teoría de Jonás es, si hacemos algo en donde el escenario se preste a que sea un escenario donde estés al borde de la muerte, entonces haya hay una urgencia constante para crear un viaje de suspenso y de tensión. Él le llama una montaña rusa, que a la vez está traducida en otro nivel personal a un viaje emocional. Pero lo que siempre él decía es que no hay que detener la montaña rusa para lidiar con la emoción, sino que las dos estén conectadas. Y entre esas dos cosas, entre esos dos hilos, unirlos con metáforas visuales. Esa es la intención. Y con Jonás, pues, en realidad escribimos el guión bien rápido, escribimos como en 3 semanas. No, es increíble. Aparte, lo que los críticos comentan, y coincido totalmente, es que esta película en realidad es como que te pone en un estado mental, prácticamente. O sea, de hecho, es como una película tan sensorial, te pone en estado de pánico, de angustia, toda la parte visual es fantástica. ¿Me puedes hablar un poquito de cómo es la investigación para hacer esta parte visual? Es que tiene que la parte sensorial es parte de la teoría de Jonás, de la parte visceral. Sí. Sabes que si es que tiene que ser un viaje bien primario, bien visceral, de tal manera que la gente, el público, rinda la parte del intelecto y se sumerja completamente emocional en la película, de tal manera que el público invierta su propia experiencia emocional en el viaje del personaje. O sea, de alguna manera que el público se rinda al viaje. Y para eso, la parte visual es que ya estaba muy trabajada desde el guión, porque lo que se ve en la película, a final de cuentas, es muy cercano a lo que estaba en el guión. Y de hecho hay descripciones muy precisas de todo esto, porque es una película que a final de cuentas, como línea narrativa, es muy sencilla. Lo que le iba a dar sentido a toda esa narrativa era ese detalle visual, incluso en cuestión de tiempos, de ritmos. O sea, yo sí creo que el cine tiene más relación con la música que con la literatura o el teatro. De hecho, yo creo que el buen cine no tiene relación con literatura y el teatro, sino con la música.
Y como la música es una cuestión de ritmos y armonías, entonces eso es lo que ya se tiene que estar presente desde el guión. Entonces, el asunto de los planos secuencias son cosas que con el Chivo he estado haciendo desde hace mucho tiempo. Y aquí se prestaba más porque, por un lado, así es como los documentales de la exploración espacial son solo planos únicos, no hay cortes. Y por otro lado, queríamos ir jugando con este asunto de la tensión o la relación entre personaje y medio ambiente y contexto. Y con un plano secuencia tú tienes eso constantemente, ¿sabes? Les das dando la misma importancia a las dos cosas. Y digo, además, la tercera cosa es algo que Jonás decía, es que tenemos que hacer sentir al público que está ahí. No es un viaje objetivo donde estás sentado comiendo palomitas y estás viendo una película en el espacio. El público tiene que ser partícipe de todo esto. Y entonces empezamos con la película de una manera objetiva, como si estuvieses viendo un documental casi banal, hasta que todo este desastre sucede y el astronauta empieza a girar. Lo seguimos objetivamente, pero eventualmente la cámara se amarra al personaje, y entonces ahora la cámara está girando con el personaje. Eventualmente la cámara entra al casco del personaje y se convierte en el punto de vista del personaje. Entonces cambias de tercera persona a segunda persona. Pero la intención era que cuando la cámara salga del casco, la cámara ya no es un punto de vista, primera persona o tercera persona objetivo, sino la cámara se convirtió ya en el punto de vista del público. Y la cámara empieza a ser regida por las mismas leyes de física que los astronautas que está siguiendo. Y la cámara se empieza a flotar, a girar, dando más esa impresión de que tú estás en el espacio. Claro. Y ¿cómo fue trabajar esta primera experiencia 3D? Que obviamente se ha escrito mucho ahora respecto a por qué quizá hay demasiadas películas en 3D y solamente algunas tendrían que ser realmente en 3D. Bueno, es que la película se llamaba, cuando escribimos el guión se llamaba Gravity, Gravedad, una aventura espacial en 3D. Era cuando el 3D todavía era cool, ¿sabes? Hace muchos años, antes de que empezara a ver esa cantidad de películas que no son de 3D, exhibidas en 3D. Yo siempre estaba fascinado por el 3D. De hecho, antes quería hacer justo antes de Gravity, yo tenía un proyecto que era de hecho, era una cosa muy realista, un drama, que todo era en 3D también. Una historia además muy íntima, muy en blanco y negro, de hecho. El 3D y el cine no están separados. O sea, de hecho, la primera película en 3D fue hecha en 1898, creo, o 96 o 98, 2 años después de la invención del cine. Y lo hizo Lumière. Y a partir de eso hizo varias películas en 3D, que son maravillosas. Y lo que pasa es que para él comercialmente no fue viable y ya dejó el 3D a un lado, pero estaba diseñado, cuando pensó en el cine, pensó en 3D. No, el 3D no es una cosa que empezó en los 50 con pelotas de ping pong yéndose a la cara. Y el problema del 3D es que, como dices, pocas películas están diseñadas en 3D. O sea, te las puedo contar con la mano cuáles en los últimos 10 años han sido diseñadas en 3D. Los demás son unas decisiones tardías por cuestiones meramente comerciales, en películas que no están diseñadas en 3D, entonces se ve horrible. Sí. O sea, sí. Se ve gratuito. No solo gratuito, sí, se ve mal, se ve peor que en 2D. Y bueno, tu trabajo actoral es impresionante, impecable. ¿Qué nos puedes decir sobre todo este proceso? Que con toda esa tecnología y toda esta aventura y todo, sin el centro de todo, que es el personaje principal que interpreta Sandra Bullock, no funcionaría. Y aquí lo que fue impresionante fue el trabajo de Sandra. Ella empezó a ensayar 5 meses antes de empezar a rodar, porque ya que estábamos en el set, fue un proceso muy tecnológico. De hecho, tuvimos que crear una animación precisa de toda la película antes de empezar a rodar. La única manera que puedo explicar el proceso de esta película es que es una película que tuvimos que terminar postproducción para iniciar preproducción. O sea, la hicimos dos veces y medio esta película.
y esas animaciones no solo eran muy precisas, sino estaban iluminadas ya por el chivo. Y ya era la cámara, o sea, las posiciones de cámara, todo ya estaba decidido en la animación. Eso quiere decir que cuando se traducía en el set, todo estaba preprogramado. Entonces, Sandra era esclava de los timings y de las posiciones. Encima de eso, era una interpretación completamente abstracta porque estaba actuando en contra de una realidad virtual que en gran cantidad en la mayoría del tiempo no existía nada alrededor de ella. Ella tenía que inventar dónde estaba la palanca, dónde estaba todo. Y ella estaba totalmente girando todo el tiempo en una montura. Entonces era un ejercicio de abstracción muy grande, como una coreografía que tenía que aprenderse los tiempos y las posiciones muy exactas y muy precisas. Y lo practicó tanto, además de ponerse en forma físicamente, que cuando estábamos rodando cámara era como si eso no existiera, y era concentrarse únicamente en interpretación pura. Ella me había dicho que se quería salir de su zona de comodidad, y eso hizo el trabajo además muy interesante, porque era empujar todo al límite con ella. Y bueno, hablando de la música, es muy interesante esto que comentas, la música de la película es espectacular. ¿Nos puedes comentar algo al respecto? La onda es que no hay sonido en el espacio, como todo el mundo sabe, y eso sí lo tomamos muy en serio. De hecho, un astronauta dice que así suena el espacio. Y solo hay sonido cuando interactúas con algo, porque las vibraciones se transmiten al oído y al cerebro, pero es todo lo que oyes. O cuando estás en interiores que tienen atmósfera, adentro de tu casco o adentro de una estación espacial y demás. Pero sí hay música en el cine, pero queríamos que la música estuviese subordinada a esta experiencia. Todo lo que hizo Steve Price fue que además es su primera película. Lo interesante de Steve Price es que él entró a trabajar como asistente como editor musical, porque tenía que hacer tenía que ver un corte muy temprano, y entonces necesitaba un editor de música para poner pedacería de distinta música para lo que se llama temp score. Y como a mí no me gusta poner scores, no me gustan los scores de cine, le dije, mira, tú eres músico, ¿por qué no pones unos sintes por aquí y por allá para unir estos pedazos? Y le expliqué lo que yo quería. Y lo que empezó a entregar me gustó. Y entonces, pues ya quédate con la chamba. Y pero él nunca había hecho un score antes. Y entonces lo que hicimos fue crear un score, una composición que está compuesta para surround. Eso quiere decir que convencionalmente la música está en estéreo, sale del frente de las dos bocinas de enfrente y si acaso se esparce un poco en el surround. Aquí no había nada de eso, toda la composición estuvo hecho para distintas bocinas alrededor de la sala. Y eso quiere decir que distinta música, distintas armonías, distintas melodías o instrumentos salen de distintos lugares y están moviéndose constantemente, casi siempre al mismo tiempo que se mueven las cámaras o los personajes, y al moverse chocan con otras armonías y con otras músicas, un poco como el experimento de Stockhausen, que tenía al público en la sala, pero los músicos no estaban en el escenario, sino regados por toda la sala, y cuando empezaba la música caminaban por todos lados. Esa era la teoría. Y entonces eso ayuda a que sea una experiencia mucho más, donde el espectador se sumerja mucho más a esa experiencia. Sí, funciona excelentemente bien. Bueno, la película ha sido un éxito impresionante en Estados Unidos, seguramente va a ser un gran éxito en todo el mundo. ¿Tú qué crees que es lo más atractivo que le puede resultar a la gente esta película? Es que creo que la película se puede ver de distintas maneras. Se puede ver como una película de acción, y como película de acción está bien divertida. Entonces es una película, a final de cuentas, de eso, de suspenso, de tensión, de acción. Y por otro lado, puedes ver distintos comentarios. Digo, está la línea principal, que es una película sobre adversidades. Y el posible renacer de esas adversidades, el posible conocimiento que uno gana de esas adversidades. Y eso no necesita ir al espacio para identificarte. Creo que el ser humano es un camino lleno de adversidades, y las adversidades hacen lo que somos.
Entonces creo que unido esta temática con esta parte, conexión visceral con la pantalla, se da una relación, el resultado emocional en el público creo que es fuerte. Y a final de cuentas lo otro es que es un espectáculo fílmico. Vas al cine a ver una película, como en los viejos tiempos, así de ir a ver una película que es también espectáculo. O sea, y es algo que yo he admirado siempre, es algo, el cine a mí me gusta, desde el cine mudo, del cine físico mudo. ¿Sabes? Buster Keaton, por ejemplo, donde eran películas donde el espectáculo y el comentario no estaban peleados. Y en Buster Keaton sobre todo, donde la parte emocional iba de la mano de la parte de acción y de suspenso. ¿Sabes? Entonces, creo que es algo muy orgánico en el cine de eso, y la gente se está conectando con esa experiencia. Sí. Y es una experiencia donde se disfruta más en la sala grande en 3D y con un buen sistema de surround. Claro. Bueno, por último, una última pregunta, Alfonso. ¿Qué significa para ti estar por tercera vez en el Festival Internacional de Cine de Morelia? No, está todo dar, además de que Gravedad se estrene aquí, en México, o aquí en el marco del festival. Es que ahora sí es un gran honor. La película ha tenido la bendición de que en distintos lugares donde se ha estrenado en lugares que han sido ahora sí auspiciosos para mí. ¿Sabes? Está Venecia, donde han bendecido a mis películas en 3 ocasiones. Ha sido Toronto, que ha sido lo mismo. Estuvo en Telluride. Y ahora estuvo en el Festival de Londres, y ahora aquí en Morelia, donde además mis películas ya se han pasado antes, y hace final de cuentas uno de los destinos más importantes del cine contemporáneo. Yo creo que gente que viene a este festival ahora es la misma gente con la que he estado jangueando ahí o en Telluride, o en Venecia, o en San Sebastián. ¿Sabes? Exacto. Bueno, pues 1 millón de gracias, y vámonos ahora sí con el público que nos quiere hacer algunas preguntas. ¿Quién es la primera persona que se anima? Gerardo Valenzuela. ¿Nos escuchas, Gerardo? ¿Cuál es Gerardo? ¿Gerardo? Germán Velasco. A ver, ¿con quién empezamos? ¿Qué tal, Alfonso? ¿Qué onda? Soy Gera. ¿Qué onda, Gera? Discúlpame, estoy muy emocionado en estar hablando con el futuro ganador del Oscar por mejor dirección. Es un honor. Bueno, te quería preguntar, ¿qué importante lección aprendiste durante la grabación? Es que se está cortando un poco. Se está cortando, sí. ¿Puedes checar bien si está bien tu micrófono? Es el micrófono, más bien el streaming. Sí. Podemos checar aquí. ¿Me escuchan? Sí, a ver, sí. ¿Puedes volver a repetir la pregunta, G, por favor? ¿Gerardo? ¿Gerardo? Hola. Otro. A ver, ¿qué quieren pasar a otra mientras? A ver, ¿por qué, Gerardo? Espéranos. Un favor, ¿no? Para que vayamos con otra gente mientras se arregla lo que... Tu micrófono, vamos con otra persona. Pero regresamos contigo, Gerardo. ¿Quién está listo con su micrófono? Celia. ¿Nos escuchas, Celia? No, Carla. ¿Carla? Sí, aquí estoy. ¿Me escuchan? Sí, a todas. Sí. Perfecto. Bueno, pues a ver, yo tengo una pregunta. Tú como creador tienes la oportunidad de explorar tus inquietudes, tus miedos, tus preguntas a través del cine. Y bueno, al estar involucrado en una historia, tanto desde escribirla hasta dirigirla, en el caso de Gravedad, ¿qué parte de Alfonso Cuarón vemos reflejada en la pantalla? ¿Y cuáles son las emociones y respuestas que buscabas explorar? Y bueno, ¿qué fue lo que encontraste? Digo, ahí lo que se refleja en la pantalla, yo imagino que si tú eres cualquier creador y haces cualquier cosa, o sea, desde un escultor que hace algo con sus manos,
esa obra va a estar premiada con la energía de las manos del escultor. En el cine es algo muy parecido. Aunque trabajes con tantos colaboradores, siempre es lo mismo. O sea, a final de cuentas, sí es un cine con un cierto punto de vista, porque sabemos que hay mucho cine que es cine bastante genérico. En el caso de esta película, la razón por la que yo quería explorar adversidades es porque yo estaba en un proceso de adversidades y le quería dar un poco un sentido a ese proceso, y sí quería tener la esperanza de que había que iba a haber una solución positiva, una posición, o sea, la esperanza de un renacer, y el renacer es básicamente conocimiento. Y lo que fue curioso de ese proceso es que las adversidades dictaron el guión. Después, el guión dictó un proceso fílmico que, pues, cuando yo terminé de hacer el guión, se lo mandé al Chivo y le dije, oye, aquí hay una película chiquita que nos echamos de volada, solo son 2 personajes flotando. Eso me lo recordó por 4 años y medio, diciendo, sí, cómo no, una película chiquita, porque yo pensaba que iba a ser algo sencillo. Y fueron 4 años y medio de adversidades porque fue un poco difícil hacer la película. Pero como estás lidiando con adversidades en el trabajo, es muy distinto que lidiar con adversidades en la vida. O sea, te lo tomas un poco más campechano y con más paciencia. Pero ese mismo entendimiento de cómo lidiar con adversidades en el trabajo empezó a informar cómo lidiar con adversidades en mi vida. Entonces hay algo sabroso con este asunto de hacer películas o de hacer cualquier obra, de cómo, yo no digo necesariamente catártico, pero sí cómo el proceso creativo puede también informar la vida. Ok. No sé si por ahí va. Sí. Está perfecto. Gracias, Carlos. La siguiente pregunta. Bueno. ¿Quién va? David. Hola, David. Hola. 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 Hola, Hola, David. David, ¿Sí me ¿cómo ven? estás? Sí, David. ¿Está Hola, bien tu Alfonso, micrófono, ¿qué tal? David? ¿Sí me escuchan? Sí, David. sí, pero ya se me empañaron los lentes. ¿Qué onda? Te mando un afectuoso saludo, Alfonso, y yo quería preguntarte, más que nada, yo escuché que pues había gente que te decía que nunca le ibas a poder hacer, ¿no? Que tenías que aguantar muchos años para tener la tecnología o un presupuesto muy alto. Entonces, para mí la cuestión como aspirante a cineasta es que el cine es un acto de fe. Entonces yo yo ya vi la película y me imagino a cuántas cosas te enfrentaste, no solo antes de poder hacer la película, sino ya cuando la estabas haciendo. Y yo me pregunto si en algún momento, que yo creo que a lo mejor y sí, pero a lo mejor no lo vas a aceptar, a lo mejor uno pierde como la confianza, ¿no? O sea, como que a lo mejor uno dice, ¿a dónde voy, no? Entonces yo quisiera saber cómo te repones y cómo vuelve la fe, ¿no? O sea, en momentos, como tú dices hace rato, sumamente adversos, ¿cómo haces que todo salga, no? O sea, ¿qué le dices a tus colaboradores cuando se están rompiendo el arma y pues todos se conectan por cumplir una visión? Sí, creo que lo que informó mucho a tener más paciencia con esta película es que la conversación de hacer esta película con Jonás empezó porque esa misma semana se nos había caído otra película. Yo estaba preparando una película, ya tenía actores y locaciones, una película, un road movie bastante pequeño, y que ya teníamos a Daniel O'Toole y a Charlotte Gainsbourg, y que era nuestro reparto, y se cayó porque fue la crisis financiera del 2008. Y fue, me acuerdo que estábamos la tarde en donde ya fue decisivo que ya no se iba a hacer esa película, y decidimos que no podíamos regodearnos en lamernos las heridas, sino que más bien era seguir adelante. Y el proceso de Gravity fue eso, seguir adelante todo el tiempo. Era, lo único que puedo ejemplificar es si empiezan a nadar en un lago y pierdes de vista la orilla de atrás y no ves la orilla de adelante tampoco. Entonces tienes la esperanza de que si sigues nadando hacia adelante vas a llegar más rápido a la otra orilla. Aquí más bien estaba más lejos, estaba 4 años y medio. Pero además estás rodeado de gente, o sea, yo la verdad no hice esto solo.
estaba el Chivo y estaba Tim Weber, el supervisor de efectos visuales. Entonces era un proceso de aprendizaje constante, porque estábamos inventando tecnología. Y la verdad es que nunca sentí que no estaba haciendo cosas. Todo el tiempo estábamos inventando. Y a veces las cosas no salían, entonces volvías a empezar y empezabas por otra, ¿sabes? Buscabas otro ángulo. Pero todo el tiempo era tratar de ver cómo vas a hacerlo. Es como cualquier cosa, a final de cuentas es como cualquier cosa. O sea, esta película resulta que tuvo mucho más complejidad tecnológica, pero con cualquier película que haces, siempre estás haciéndola y de pronto se te cae el presupuesto, pero de repente tienes presupuesto otra vez, pero es mucho más bajo de lo que pensabas, entonces empiezas a ver las maneras de solucionar las cosas. En Y tu mamá también, que era una película aparentemente más pequeña, muchas veces era mucho más complicada, porque era una película que teníamos poco dinero, y estábamos viajando por todos lados. Y era una cuestión de decir, bueno, ¿qué pasa si empezamos a despojar? Y fue muy padre, porque ahí aprendimos el Chivo y yo muchas cosas. Empezamos a despojar de equipo, ¿sabes? Y empezamos a experimentar, porque parte del concepto era hacer todo con luz naturalista. Y a final de cuentas, lo que pasa es que la necesidad es la madre de la invención. Y también las limitaciones son buenas en el cine. No solo, y no digo limitaciones solo económicas o tecnológicas, sino creo que es lo interesante en los experimentos que a todo el tiempo hace Lars von Trier, de ponerte limitaciones. Porque cuando tú te pones fronteras, también tienes que buscar el concepto para sobrellevar esas fronteras. A lo que voy es que en Gravity se ve, una vez que entiendes el proceso, y eso lo vamos a sacar en el DVD porque es muy difícil de explicar, te das cuenta que a final de cuentas es como comerse un elefante. Un elefante te lo comes una cucharada al día. Resulta que este elefante de la película Gravity estaba muy grandote y fueron muchos días. Pero en cualquier película es eso. Es lo que se llama un breakdown. Empiezas a romper tu película en pedacitos y ves cómo vas a solucionar esos pedazos. Y te digo, en realidad nunca pensé en dejar, además no tenía opción. El proceso, la verdad te voy a decir, el proceso de desarrollo de la película era lo que estaba pagando mi renta. Yo no podía dar el lujo también de que la película se me cayera. O sea, la necesidad una vez más. A ver si Gerardo. ¿Gerardo? ¿Qué tal, Alfonso? Ahora sí. Ahora sí ya funcionó. Estoy muy emocionado al estar hablando con quien pienso que va a ser el futuro ganador al Oscar por director en el siguiente año. Lo que yo te quería preguntar, ¿cómo crees que tu película se diferencia de otras películas de ciencia ficción? Tu película ha sido comparada con películas grandes, como la de Una Odisea en el Espacio, por Kubrick, Apolo 13. ¿Tu película cómo se diferencia de otras películas de ciencia ficción? Ahí sí, mira, yo vi muchas películas, cuando estábamos preparando la película, revisité muchas películas del espacio. Sobre todo películas del espacio donde han tratado la exploración espacial de una manera seria en cuestión de tecnología y la física en el espacio. Hay muy pocas películas como esas. La única que jamás revisité, y me preocupa la comparación, es es Kubrick, la de 2001, porque si yo hubiese visto, y no la he vuelto a ver, y a lo mejor no la voy a ver por un par de años, porque yo me hubiese paralizado. O sea, 2001 no es solo la mejor película del espacio, es una de las mejores películas que existen. Entonces, si ver 2001 sería un poco como estar en unas regaderas, en un vestidor, y estar echando un regaderazo, y junto está, ¿cómo se llama? Nino Sanfredi. ¿Cómo se llama? Nino Sanfredi. Sí. Nino Sanfredi, el estrella porn. Y que se esté Manfredi, bañando. ¿no? Nino Manfredi.
No, no es Manfredi el actor. ¿A cuál? Rocco Manfredi. Rocco Manfredi, O sí. Rocco Siffredi, Sí, pobre. o como se llame. Sí. Pero el estar como echarme una ducha y junto a mí está Rocco Manfredi, después tener que ir a hacer el amor a mi novia. O sea, como no se puede. Entonces, 2001 además es una película que es muy filosófica en muchos niveles, pero lo que tienen quizá en común, y lo único que tienen en común, es que si nosotros tratamos de tomar seriamente la física en el espacio, en casi todas las películas, en realidad son en el espacio, pero la nave, la madre nave, siempre tiene un botón que es el control de gravedad. Entonces todo el mundo camina por la nave y demás. Y ya si acaso después hay una escena como de 3 minutos donde salen a arreglar una cosa que tiene la nave y hay una escena en cero gravedad y son escenas muy cortas, muy cortadas, con muchos cortes y la preocupación es más el momento de acción que la realidad de lo que sucedería en la causa y efecto en cero gravedad. Y aquí tratamos de tomar eso en serio. Son muy pocas las películas que han hecho eso. Hay una película que se llama Maroon, en los 60s, que era con Gene Hackman y Gregory Peck, que trataron de hacer eso. Lo hicieron bastante bien para la época. Definitivamente, Apolo 13, en cuestión de las físicas espaciales, es una película muy bien lograda. A mí no me fascina por otras cosas, pero la parte en el espacio sí es muy padre. 2001, evidentemente, porque incluso esta parte del rollo del botón de gravedad en la nave está muy bien explicada, ¿sabes? Y está muy bien teorizada. Tarkovsky. Bueno, no, porque Tarkovsky no se preocupa en la física en la física del espacio. Las preocupaciones de Tarkovsky son mucho más metafísicas. Si hablamos de películas del espacio, quizá Tarkovsky, o sea, entre 2001, la de Solaris, y quizá La mujer en la luna de Fritz Lang, son las 3 que más me gustan. Pero las preocupaciones de Tarkovsky no son físicas, las preocupaciones de Tarkovsky son metafísicas. Pero son en realidad pocas las que... Hay una película en los 50 que se llamaba Misión a Marte, que también era una película que trataba de tomar el asunto con seriedad. La película de Fritz Lang en los 20, que se llamaba La mujer en la luna, del 26 o 28 por ahí, que también es una película donde... De hecho, lo interesante es que Fritz Lang en los 20 predijo que los cohetes que iban a ir al espacio iban a separarse en 3, ¿sabes? Por cuestión de combustible, y eso lo había diseñado él en los 20. A lo mejor Von Braun estaba con él, ¿verdad? Qué miedo. Sí. Pero bueno, pues esa es la onda de las películas en el espacio. Bueno, ahora vamos a la siguiente pregunta. Maricruz Camacho. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos, Sí. Maricruz. Hola, Alfonso. Hola. Una pregunta, ok, aparte de las películas del espacio que vieron para investigar y demás, ¿cuánto tiempo dedicaron a la investigación sobre la física en el espacio? Porque es un tema muy bien tratado en tu película. Y, bueno, más que nada. Sí, dime. No, o sea, ¿cuánto tiempo dedicaron ustedes al estudio, aparte de las películas, sobre la física en el espacio? Ahora, antes de ir eso, nada más, hablando de las películas del espacio, lo único que sí que es que las películas del espacio las vimos únicamente para eso, para investigación de lo que tú hablas, en cuestión de la parte física y cómo lo habían logrado. En realidad, en cuestión de películas que influenciaran el proceso, cuando Jonás y yo hablábamos de qué películas eran, teníamos 2 modelos. Uno, por un lado, era Reto a muerte de Spielberg. Ninguna tenía que ver con el espacio. Una era Reto a muerte de Spielberg, y la otra era Un condenado a muerte se escapa, de Bresson, que no tiene nada que ver con el espacio. Y si acaso las otras que pensábamos era Vanishing Point y The Runaway Train, que tampoco tiene nada que ver con el espacio. Sí. Pero ya que estábamos haciendo la película del espacio, sí, para investigación vimos películas y después
Básicamente, desde que terminamos el primer guión, tuvimos la primera asesoría con expertos en el espacio, donde nos demostraron que Jonás y yo somos unos idiotas, y tuvimos que hacer toda una reescritura del guión. Nada cambió estructuralmente, pero sí lo que cambiaron fueron las dinámicas, porque pues, uno se había imaginado cosas que no suceden. Y a partir de eso, eso fue lo más difícil. Lo más difícil fue entender el concepto de la microgravedad, porque es un proceso completamente contraintuitivo. La microgravedad, en la Tierra, que estamos esclavos a la gravedad, el cerebro humano ha evolucionado en cuestión de dos conceptos fundamentales que son horizonte y peso. Y así funciona nuestro sistema de equilibrio, por ejemplo. Allá en el espacio no existe ni peso ni horizonte. Además, no hay resistencia. Eso quiere decir que los objetos, las fuerzas de los objetos reaccionan de maneras muy pachecas, muy raras. Y eso fue muy difícil entenderlo, primero para nosotros, para hacer las coreografías, y después mucho más para los animadores, para hacer las animaciones, porque un animador aprende a dibujar a partir de horizonte y peso. Y entonces de pronto le estás despojando al dibujante horizonte y peso. Y sí te puedo decir que sí veías quién era y teníamos seminarios de gente sesuda que nos explicaba cómo funcionaba, y es muy difícil de entender. Eventualmente como que se empezaba a volver algo como automático, ya después de hacerlo muchas veces y tener al experto diciéndote eso no funciona así o asá. Pero veías quién era el animador nuevo, porque veías el chavo que estaba totalmente estresado tras su computadora, queriendo renunciar, ¿sabes? Y que no se iba, a la hora de la comida no se iba a comer y se quedaba totalmente angustiado, porque sí era muy difícil entender el concepto. Junto con eso hicimos simulaciones de computadora, que ahí sí yo no entiendo absolutamente nada, porque era a partir de fórmulas matemáticas. O sea, de las cosas más difíciles, parece sencillo, pero las cosas más difíciles era cómo los cables y las cuerdas accionan y reaccionan en el espacio. Porque una fuerza que jalas por aquí se transmite por toda la cuerda hasta el otro extremo, pero en el otro extremo a la vez rebota la fuerza, entonces se hacen cosas muy raras que no puedes inventar animando. O sea, tienen que ser fórmulas a partir de densidad de masa y fuerza. Eso mismo con las explosiones, cuando los pedazos de desechos espaciales chocan con otros, esos no los puedes replicar imaginándotelo. Tienes que tener fórmulas matemáticas. Un modelo, ¿no? De los modelos, pero los modelos tienen que tener cosas muy específicas de masa, y tienes que hacer la ecuación con el peso con la velocidad del otro objeto. Entonces, esas son cosas que yo la verdad sé que estaban haciendo. Fui parte del proceso de sugerir que se hiciera así, pero yo no entiendo absolutamente nada de esas cosas. Y lo demás sí fueron historias de astronautas. Sandra Bullock estaba en contacto en teléfono con un astronauta en la estación espacial, y muchos otros astronautas que fueron yendo en el camino. De las cosas, yo nunca estuve nervioso cuando hubo funciones para críticos y para prensa, pero hubo una función para astronautas y así estaba aterrado, porque pues esos sí han estado allá arriba y resulta que han tenido una opinión muy positiva. No solo eso, algunos diciendo que es lo más parecido a estar en el espacio mientras estás en la Tierra. Un gran halago. No, eso sí, más que cualquier otra cosa. Muy bien, vamos a la siguiente pregunta con Germán Velasco. Hola, Germán. Germán, ¿nos estás escuchando? ¿Tienes bien puestos los audífonos? Hola, Cuarón. ¿Micrófono? Ahora sí. Hola, Germán. Estamos muy emocionados. Nosotros somos Noscoplectalios. Estamos dedicándonos ahorita a hacer cortometrajes. Y pues somos fans, ¿no? Completamente tuyos. Ah, qué buena onda, gracias. La pregunta es que, por ejemplo, a nosotros se nos está complicando mucho en conseguir alguna cámara propia para comenzar como a salir de la facultad, de la escuela. Y queríamos saber, pues, ¿a ti qué se te había como que complicado al principio? ¿Qué es como lo más difícil para empezar en esto?
El, Mira, eso es asunto de la cámara. Lo que sí te digo es, yo sí creo que tu generación es una generación mucho más brillante que mi generación y por eso están haciendo mucho mejor cine que mi generación. Y tiene que ver que ustedes son una generación que ya nacieron sabiendo hacer cine. O sea, mi generación estaba este elefante blanco que nadie podía hacer cine, tenías que tener muchos conectes para hacer cine, era carísimo, las cámaras, había todo este mito de la tecnología tan difícil en la escuela de cine, y que además la escuela de cine se encargaban de todavía mitificar más este asunto de lo imposible que es hacer el cine. La siguiente generación ya nació viendo detrás de las pantallas, en donde todos estos asuntos técnicos y dolis y demás ya se lo sabían. Encima de eso, con sistemas caseros, de computadoras y cámaras. A lo que voy con eso, se te está complicando una cámara, usa otra. Acuérdate de películas como Festen, o sea, hechas con camaritas. Ahorita a lo que voy es que no hay excusa por qué no hacer cine. No hay excusa por qué no hacer películas si realmente quieres hacer cine. Año Uña. Jonás hizo una película con foto fija, porque es lo que él quería costeárselo con el dinero que tenía en el bolsillo y hizo una película que le costó $5,000. Yo ni me enteré que lo había hecho cuando la hizo. Entonces, a lo que voy es que por una cámara no dejen de hacer cortos. Pero en esta película el proceso pues es que en realidad fue muy parecido, porque nosotros no teníamos el presupuesto para hacer la película. O sea, por un lado Fincher opinaba que la película se iba a llevar 7 años, y estaba cerca, nos tomó 4 años y medio. Por otro lado estaba Cameron, que bien entusiasta, pero le calculaba 400 millones, ¿sabes? Decía que sí, o sea que se podía sacar a lo mejor de 200 a 400, a lo mejor menos, pero a mí no me iban a dar eso. Yo le decía, es que Jim, a mí no me van a dar esa lana. Es que yo lo veo ahí. Yo sé que estás allá, pero yo te veo allá. Pero bueno, y la onda es que, hijo, es que es más fácil verlo. Sí, mejor que está bien. Perdón, creo, sí, es que si no, lo que sí te más cómodo. Y es nada más es tratar de encontrar la manera de hacer tu película. ¿Sabes? Ahí fue, y es también colaborar con gente, con el Chivo, con Tim Weber, en donde estás viendo opciones, estás viendo posibilidades, con los recursos que tienes, tratar de sacar la película. Por un lado, el estudio a mí me dejó en paz, soy muy afortunado que me deje en paz, no se meten conmigo creativamente, pero a la vez me decían, no te vamos a dar un quinto más. En realidad es una película de una persona flotando en el espacio, no sabemos si esto no va a ser un desastre. Pero entonces yo sabía que estaba muy limitado, tenía un presupuesto, es un presupuesto amplio, pero para esta película yo estaba muy limitado, en contra de lo que la gente nos decía que iba a costar. De los problemas principales fue saber cómo los rigs, cómo íbamos a hacer que la gente flotara en el espacio. Pero después hubo un problema, ya que teníamos toda la tecnología, adaptamos unos robots de esos que hacen coches, les pusimos al robot una cámara y otros robots que estaban sincrónicos tenían luces, pero resulta que ese robot necesitaba una cabeza de cámara, y resulta que todas las vibraciones del robot se estaban transmitiendo a la cámara, y ya que teníamos toda la tecnología y todo estaba definido y ya teníamos, de hecho, se había construido gran parte de la tecnología, una estupidez, que era la cabeza de la cámara, resulta que se convirtió de pronto en la pieza dominó que iba a hacer que todo lo demás se cayera. Y eso es lo que empiezas a ver soluciones alternas, y muchas veces las soluciones son super low tech. Entonces tú piensas que la solución va a ser una solución super sofisticada, de gran inventiva, y no, muchas veces empiezas a ver cosas de poner un pedacito de una espuma en un lugar indicado, y ya de pronto eso ya empezó a absorber las vibraciones. De la misma manera de la misma forma que teníamos rigs computarizados para cargar a Sandra Bullock con una cosa computarizada con marioneteros que la ayudaban,
había una escena que era la más difícil, no sabíamos cómo íbamos a lograr hacerlo, y había todas estas ideas de estos otros rigs que no nos alcanzaban por dinero, hasta que se nos ocurrió que a lo mejor sentándola en un columpio funcionaba. Y la sentamos en un columpio y era nada más tener gente moviendo el columpio alrededor, ¿sabes? Entonces a lo que voy es encontrar soluciones. Pero si estás buscando una cámara, no, maestro, ahorita haz el corto con la cámara que consigues. Y la verdad es esto, que una vez que empiezas el tren, tú una vez que empiezas tu producción, la gente sube al tren. Y como menos te das cuenta, seguramente hasta vas a tener la cámara que quieres encontrar. Lo que pasa es que si esperas el proceso a una cámara, las cosas no van a empezar. Es lo que pasó con Gravedad, no teníamos nada, empieza el tren y de pronto las gentes se suben y las soluciones se encuentran y de pronto hasta el dinero empieza a treparse al tren. Claro. Ahora vamos con Nach Díaz. ¿Nos escuchas, Nach? ¿Tienes Hola. micrófono? Hola, Nach. Sí, ¿ustedes me escuchan bien? Sí. Muy bien, hola Alfonso, mucho gusto. Y hola, mucho decirte gusto. que admiro mucho tu trabajo y desde hace ya tiempo. Justo te iba a preguntar esta parte de inventar la tecnología que necesitabas para que tu película se visualizara como la tenías en mente. Y creo que ya contestaste algo de eso y la verdad es que me emociona porque a mí la parte tecnológica me gusta. Pero quisiera preguntarte, en la narrativa, ¿cómo interactúa el personaje, el principal, Sandra Bullock, pues con los personajes no humanos? El espacio, el sonido, la tierra distante. ¿Qué metáfora hay atrás de eso? Porque tú eres una persona muy metafórica y quisiera que me platicaras. La tecnología, mira, lo curioso de la tecnología es que yo soy la persona más idiota para la tecnología. Yo no, o sea, mi primera computadora la tuve hace 5 años y apenas sé mandar emails y usar Google para buscar el cine. Y de ahí para el real no sé mucho más. Sin embargo, yo sé que la tecnología es una herramienta y no desprecio la tecnología, pero para mí la tecnología es una herramienta para lograr la experiencia fílmica que estoy buscando. O sea, en Children of Men tuvimos que inventar un rig especial, pero no por querer inventar un rig especial, sino porque no había de otra para poder filmar lo que estábamos haciendo. Y en cuestión de la narrativa, yo creo en una narrativa fílmica, más que una narrativa literaria. ¿Sabes? Una narrativa fílmica donde los elementos, no solo el elemento visual, sino el elemento, las herramientas que tienes. Para mí en el cine todas son herramientas. La herramienta principal para mí es la cámara, pero las otras está el sonido, está la interpretación, está el guión. El guión para mí es otra herramienta, no es lo fundamental, es una de las principales, pero no la principal. Entonces, eso que llamas metafórico, a lo mejor es metafórico, a lo mejor a veces es muy textual, tiene que ver con el conjunto de las herramientas estas para crear la experiencia. Aquí sí teníamos ideas metafóricas claras, o al menos tensiones claras. El asunto del espacio, hablamos hace rato de las posibilidades metafóricas, pero a final de cuentas hay una parte textual muy clara. Tú tienes un personaje flotando en el espacio, tienes la Tierra atrás, pues ya, a mí ya me da miedo. O sea, hay una cuestión ya totalmente física, orgánica y visual ahí, ¿sabes? Casi toda la otra parte de la que hablas metafórica, esa está ya escrita en el guión. Yo creo que es muy difícil llegar, en esta película es muy difícil, no creo que sea difícil haciendo un cine más convencional, pero en cuestión de producción, en esta película todo tenía que estar tan preplaneado que yo no podía esperar accidentes. De hecho, de los pocos teníamos que de hecho inventar los accidentes, preplanear los accidentes. De los pocos accidentes que sucedieron en esta película, parece que es el accidente que me persigue, que es que las cosas se salpiquen al cuadro. Al final, cuando pisa y sale el agua que salpica el lente, ese fue un accidente. Y eso me gusta. O sea, qué bueno que haya esos accidentes.
pero esos accidentes, cuando estás haciendo un sistema preprogramado, son muy difíciles de hacer. Entonces, esa parte metafórica la tienes que ya tener muy planeada en la página. En películas como Los Hijos del Hombre, sí estás rodando y descubres milagros, como los llama el Chivo, y que son los momentos más divertidos. Y es lo que yo extraño, es lo que yo me sentí un poco en Camisa de Fuerza hacia una película preprogramada, que no puedes estar improvisando en el momento, no puedes hacer la escena de una forma y descubrir que la luz y que resulta que hay un pájaro en la ventana y cambiar todo para incorporar eso en tu narrativa. Que esas son las mejores metáforas que tú no creas sino que encuentras, ¿sabes? Muchas gracias. A ti. Bueno, no nos queda más que agradecerle profundamente a Alfonso Cuarón, que ha estado con nosotros, y aquí a todo el equipo, y a todas las personas que quisieron participar en este momento tan importante para inaugurar el festival. Y como les digo, esta película realmente va a crear un precedente en la historia del cine, y que de veras nos sentimos, no hay palabras para agradecerle a Alfonso y para expresar el honor que significa para nosotros inaugurar esta 11ª edición del Festival Internacional de Cine Morelia con gravedad. A ti, Muchas gracias, Daniela, Alfonso. muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes, caballeros, damas.